¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la internet a partir de nuestro blog, nuestra página www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. En esta entrevista, hoy 23 de agosto de 2012, estamos con Lilia Rivero Weber. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Ella es en la actualidad la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, aunque hay que palomear unos puntos en su currículum, decir que es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, conocido por sus siglas en inglés, ICOMOS, del World Monuments Fund, WMF, y del Consejo Externo de Conservación del mismo instituto. Los últimos 10 años de su carrera profesional se ha dedicado a la administración, coordinación y supervisión de obras en inmuebles históricos y artísticos, planeación institucional en cultura y así como a la gestión cultural. Lilia Rivero Weber ha ocupado cargos importantes en este rubro como subdirectora de Planeación y Servicios Educativos e Informática de la mencionada ENCRIM, la Escuela de Conservación, consultora y supervisora de obras de restauración, así como asesora de la Dirección General de Sitios y Monumentos de CONACULTA, coordinadora del Departamento de Conservación de Pintura, Mural y Material Arqueológico de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Además, ha colaborado como coordinadora y supervisora de diversos proyectos y trabajos de restauración, intervenciones de piezas y espacios de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, entre otras. Nuevamente, bienvenida Lilia Rivero Weber. Gracias por compartir con nosotros una parte de su tiempo para hablar un poco sobre esto de la conservación del patrimonio cultural. Y como va a ser nuestra litis, como dicen los abogados, nuestro tema de conversación, el patrimonio cultural, me gustaría preguntarle, para abrir boca, ¿qué es para Lilia Rivero el patrimonio cultural? Gracias. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y compartir este momento. ¿Qué es para mí el patrimonio cultural? Bueno, creo que para mí y para todos los que estamos envueltos dentro de nuestra misma cotidianidad y el devenir diario, es todo aquello, todas las creaciones que ha hecho el ser humano, ¿no? O sea, las obras de los artistas, de los arquitectos, de los músicos, de los escritores, todas las creaciones que existen, que surgen de nuestra alma, ¿no? Que surgen de nuestra necesidad y que conforman finalmente en cada espacio la identidad de cada uno de los grupos, ¿no? Y finalmente lo que es la cultura, ¿no? O sea, entonces, bien, podríamos decir que tenemos lo que son los bienes culturales muebles, que son de alguna manera lo que yo llevo en nuestra Coordinación Nacional de Conservación, todo lo creado de manera material por el hombre, pero tenemos los bienes culturales intangibles, o el patrimonio intangible, que implica evidentemente toda esta creación, como yo decía, del espíritu del alma, y que nos da una identidad y que nos da un arraigo en nuestro suelo, ¿no? En donde nacimos, y que le da la memoria a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, ¿no? Definiendo esto, pues pasemos ahora sí a cuál es la materia de trabajo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. ¿Qué es esta coordinación? Bueno, nuestra coordinación tiene un papel sustantivo muy importante dentro de las tareas que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Una de ellas evidentemente es conservar, y conservando protegemos y preservamos, ¿no? Nuestra coordinación como tal surge en el año 2000 ya como coordinación nacional. Antes fue el Departamento de Restauración, la Dirección de Restauración, pero ya como una coordinación nacional que puede equipararse a las otras áreas sustantivas como la Coordinación Nacional de Arqueología o la Coordinación Nacional de Monumentos. Nuestra coordinación nacional tiene el compromiso de trabajar la conservación de bienes culturales muebles e inmuebles por destino. ¿Qué es esto? Bueno, nuestra coordinación nacional está conformada en un espacio que es en el exconvento de Churubusco, lo que eran los jardines del exconvento de
Churubusco. Ahí están nuestros talleres de restauración en donde trabajamos todos los materiales que conforman un bien cultural. O sea, está dividido por talleres. Al mismo tiempo hacemos trabajo de conservación in situ, tanto de bienes culturales históricos como arqueológicos. Y lo que determinamos bienes inmuebles por destino, que son creaciones culturales elaboradas ex profeso para un espacio, ¿no? Estamos hablando de retablos, por ejemplo, de púlpitos, de fuentes, todo aquello que ya forma parte del edificio, pero que se elaboró y se adosó al edificio, ¿no? O a la fábrica. Qué curioso término, inmuebles por destino. Por destino. Exacto, Ajá. sí. Murales, Exacto, pintura todo mural, esto sería, por supuesto. Entonces, sí. Bienes culturales muebles e inmuebles por destino, lo que Exacto. de lo que se ocupa la coordinación. Sí. O sea, yo como artista me encargan el que elabore una pintura de gran formato para la escalera de acceso. Me imaginaba en este momento la gran escalera regia de Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Que tiene unas maravillosas y enormes pinturas al óleo. Son hechas para ese espacio, tienen ese destino, y evidentemente moverlas sería muy complicado por sus dimensiones. Entonces se convierten en bienes inmuebles por su destino, aunque son en sí bienes culturales muebles. En este caso se aplican los mismos criterios en cuanto a las fechas que se tienen para los bienes inmuebles, en cuanto a que el siglo XX es tarea del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y más atrás el INA. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, más sin embargo, es importante mencionar que cuando tenemos este tipo de bienes culturales dentro de edificios que están bajo la custodia de nuestro instituto, por ejemplo, Palacio Nacional, sí puede en un momento dado estar este convenio con el INBA para que nosotros también podamos en un momento dado intervenir si es el caso necesario. Aquí, evidentemente, y como un respeto también entre colegas, se hace en un momento dado el convenio o el acuerdo de qué es lo que se va trabajando, pero evidentemente nosotros también podemos intervenir obra que sea del siglo XX, como es el caso de lo que ya han oído en algún momento los murales de Tamayo, que se trabajaron por parte de la Escuela de Restauración, que ya se los comentó la directora Yoruguli. Sí tenemos una muy buena vinculación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y trabajamos de una forma conjunta para lograr nuestro objetivo principal, ¿no? Tener nuestros bienes culturales bien conservados y protegidos. Bien. Ese es un tema que han abordado aquí muchos especialistas en diferentes materias, lo de la interdisciplina, la transdisciplina, el no quedarse en su parcela, nada más voy a hacer yo mi cuadrito, sino que vamos a ponernos de acuerdo varios, hacemos una reunión, ahorita mencionaste a Bellas Artes, INA, pero también dentro del mismo instituto, las diversas coordinaciones que están involucradas en una restauración, en un salvamento, en el cuidado en general del patrimonio cultural, y que ya no trabaja cada una por su lado, sino que se ponen de acuerdo. ¿Nos podrías hablar un poco, Lilia Rivero Weber, sobre esta interrelación, esta interdisciplina? Por supuesto, porque es importantísima. De hecho, yo no consideraría abrir un proyecto integral si no estuviera conformado por un equipo multidisciplinario, porque considero que no tendría un resultado apropiado, ¿no? Yo no digo que tuviera un mal resultado, pero creo que para tener un resultado no solo óptimo, sino de excelencia, es necesario la interdisciplina. Por ejemplo, podría comentarte los proyectos que hemos estado implementando con la Coordinación Nacional de Arqueología, en los que creo que nos queda muy claro que tenemos que ir de la mano para tener un resultado adecuado tanto en las lecturas como en los acabados, porque finalmente el gran todo lo da la experiencia de cada disciplina, ¿no? En arqueología, evidentemente, todo el proceso de prospección y del estudio de las estructuras, en el caso de nosotros, el apoyo en la utilización de los materiales para la consolidación o para el poder dar un correcto
acabado a los elementos decorativos adosados que puede tener en un momento dado la estructura, que no necesariamente pintura mural. Por ejemplo, me quiero imaginar estos hermosos altos relieves de Balam o las hermosas celosías que tenemos en Cacaxtla, ¿no? Los estucos que conforman de alguna manera los relieves o los tanto bajos relieves como altos relieves que pueden tener las estructuras arqueológicas, las trabajamos y las definimos en conjunto las dos coordinaciones, arqueólogos y restauradores, para tener un resultado adecuado en los procesos de conservación. De igual manera trabajamos de la mano con salvamento arqueológico. Es muy importante que en el momento en que Salvamento encuentra bienes culturales de los cuales se encuentren peritos especializados en el tema para lo que el salvamento ha tenido en su hallazgo, inmediatamente acuden nuestros peritos de la coordinación a apoyar, porque en el momento en que el elemento cultural esté conformado del material que sea, tiene ya contacto con el aire, el proceso de deterioro o la ruptura que el equilibrio le pudo haber dado durante tantos cientos de años bajo tierra, se rompe. Entonces el proceso de deterioro es acelerado y es exponencial. Y si no hay la pericia y el conocimiento para poder ayudar en el rescate en estos salvamentos, se perdería mucho material, ¿no? Sobre todo en el caso de bienes culturales elaborados con materiales orgánicos, que son todavía más sensibles a los cambios de temperatura y de humedad, ¿no? A mí me parece fascinante el trabajo de los restauradores y todos los materiales diversos que tienen que manejar. Y bueno, mencionabas Ekbalam, o puedes mencionar Calakmul, o puedes mencionar sitios en el norte, en el centro, en distintas partes del país. ¿Cómo se ha estructurado el trabajo de la coordinación para poder estar atento a un espacio tan amplio como es el territorio de nuestro país, todo él con bienes culturales? Claro, o sea, un territorio amplio y aparte con un patrimonio cultural riquísimo, ¿no? Y muy diverso en sus épocas. Muy diverso, sí, por supuesto. Bueno, hemos... en estos últimos años hemos implementado programas nacionales de atención, porque consideramos que, siendo una coordinación nacional, la única manera que podríamos nosotros asegurar el poder tener una presencia nacional y apoyar a los centros SINA en la solución de las problemáticas no solamente emergentes, sino de conservación y de su cotidianidad, era implementando los programas nacionales y vinculándonos con ellos. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos preparado programas nacionales, como es el caso del Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica, que se enlaza con todos los centros SINA. En este momento tenemos ya más de 101 frentes abiertos, tanto en diagnóstico como en conservación, pero lo importante de estos programas nacionales es, bueno, número uno, que podamos hacer este diagnóstico inicial para saber en qué momento estamos y si es necesario implementar una fase de emergencia para no perder ningún dato de nuestro patrimonio cultural, y por otro lado darle diferentes facetas y diferentes momentos de actuación que nos permitan a lo largo de un tiempo poder llegar a la conservación preventiva, que es lo deseable. Lo deseable es no ejecutar una acción directa sobre nuestros bienes culturales, sino prevenir el tener que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Programa Nacional de Pintura Mural Prehispánica tiene una conformación metodológica de gestión para 10 años, en el que a los 10 años se hará la revisión de todo lo que vamos logrando durante ese tiempo y determinar si ya estamos en el proceso de monitoreo y de conservación preventiva, y evidentemente con los nuevos hallazgos empezar también a trabajar, ¿no? Otro caso importante, por ejemplo, es el programa de atención a museos del instituto, que no existía. A lo mejor había la petición de un museo de apoyar en la restauración de alguna pieza y la coordinación daba la atención, pero de una manera aislada. O sea, el análisis que yo emprendo y del cual desprendo pues el crear programas de atención es que nuestra presencia estaba, pero era una presencia tal vez
muy puntual para ciertas situaciones, aislada, íbamos y regresábamos y se acababa el proceso, ¿no? Y me parecía que para una coordinación nacional era deseable una presencia y una actuación continua, ¿no? Entonces, ahora hemos trabajado muy cercanos a las coordinaciones de museos, en todo el proceso de reestructuración de los museos del instituto. Nosotros entramos directamente para poder apoyarlos en la restauración de las piezas, de tal manera que no solo les ayudemos a restaurar una o dos o tres piezas, sino que podamos llegar a apoyar tanto en las colecciones museográficas que van a estar en la presentación del museo, como en la revisión del estado de conservación de sus bodegas, de sus espacios de almacenaje de piezas. Finalmente, es mucho más fácil tener un proceso de deterioro en las bodegas porque no las vemos del diario que en una sala de exposición en la que dices algo le está pasando a esa pieza, ¿no? Entonces es importante tener las bodegas en buen estado. En ese sentido, creo que en estos años ha habido un intenso proceso de trabajo dentro de las instalaciones de los museos, dentro de lo que podría ser las áreas que nadie ve y que a lo mejor en otros casos, en otras gestiones dijeran, bueno, es innecesario porque pues está bien, no se necesita más. No, creo que en este momento ha habido un intenso proceso de trabajo en las áreas de bodega, una mejora de todo lo que son las instalaciones para poder tener bien tanto catalogadas como ubicadas las piezas que tenemos y de esa manera también apoyar a nuevos museos que están haciendo, como es el caso de nuestro museo que pronto se abrirá en Cancún. Entonces, creo que el éxito no es tan solo el programa nacional o los programas de atención de la coordinación, sino la vinculación con las demás instancias del instituto, con los demás coordinadores. Considero que tenemos una comunicación continua y que eso ha permitido que podamos tener un resultado integral que evidentemente es palpable y es visible, ¿no? Entonces hay que trabajar conjuntamente con la Coordinación Nacional de Centrocina, la Coordinación Nacional de Monumentos, Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Coordinación Nacional de Arqueología, por mencionar algunos, porque surgen muchos más, la misma ENCRIM. Con ustedes mismos, claro, porque es importantísimo la difusión del trabajo, claro, ¿no? Yo creo que si no decimos todo lo que se hace, no se desprende también el amor por parte de los que lo escuchan, ¿no? De repente podría uno pensar, ¿por qué alguien va a estimar algo que no conoce? ¿No? ¿Por qué voy a proteger algo que ni siquiera me representa nada? Entonces, en ese sentido también tenemos los programas de atención a comunidades y el que es muy importante y se enlaza con la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, que es el programa de prevención de tráfico ilícito de bienes culturales, tanto históricos como arqueológicos. Igual, de la misma manera, hemos implementado cursos para los ministerios públicos, para los agentes aduanales. Los cursos los hacemos dentro de los museos del instituto y al final de los cursos, que son muy intensos, sobre todo en el caso de ministerios y con PGR, como tienen una dinámica de trabajo muy intensa, tenemos que hacer los cursos en mucho menor tiempo de días. Son muy intensos, intensísimos, digo, de repente les bombardeamos con 8 o 10 horas seguidas al día y terminamos estos cursos en las salas de exposición de nuestros museos, en los recorridos de lo que son los bienes históricos, cómo es un bien arqueológico. Al mismo tiempo, con ellos les enseñamos cuáles son las reproducciones, cuál es la diferencia, por lo pronto, entre lo que es una reproducción que a primer vista puedes ver que es una reproducción hasta para los no conocedores y lo que es una pieza original. Evidentemente, en nuestro caso y después de tantos años de trabajo, también la percepción a nosotros nos ayuda mucho, pero ha habido resultados muy positivos. Nos da mucho gusto lo que hemos tenido de resultados y los cursos los hemos dado de sur a norte. Hemos estado en Mérida, en Sonora, en Guadalajara,
próximamente estaremos en La Paz, en San Luis, y hay una respuesta muy interesante por parte de los colegas de la PGR, de aduanas. Antes nos mandaban llamar muy seguido para que valoráramos ciertas piezas y las veíamos y decíamos, no, pues sí, todavía está fresca la pintura. Una antigüedad hecha ayer en la tarde. Sí. Entonces, creo que en ese sentido también ha habido una respuesta muy positiva por parte de ellos y eso nos ha permitido recuperar en estos años una buena cantidad de patrimonio que había sido sustraído. Un caso interesante son uno que hace unos 2 años platicamos de una pintura de una virgen en Izúcar de Matamoros, que cuando trataron de sustraerla, al momento de doblarla, porque lo que los encargados de estas sustracciones hacen es cortarlas con una navaja. Lo hacen en segundos, las enrollan, las doblan y se las llevan. En menos de 2 minutos está hecho el robo, ¿no? También por eso hemos insistido mucho con mayordomías y sacristanes de que si no hay alguien en la iglesia es mejor que esté cerrada. A veces a lo mejor para el turista no es muy agradable llegar y no poder entrar y que esté la iglesia cerrada, pero en el caso de la protección es mejor que si no hay alguien que esté al pendiente, cierren la iglesia y solamente si hay personas custodiando los bienes culturales estén abiertas. En ese caso, cuando trataron de doblar la pintura se les rompió en casi 200 pedazos. Entonces la pintura se quedó en el suelo y la comunidad, pensó que ya era imposible recuperarla y gracias al trabajo de nuestros peritos del taller de Caballete, en menos de un año se les reintegró a la comunidad la pintura y en verdad la respuesta a ese tipo de situaciones es más allá de lo emotivo, porque ellos decían, desde que se fue nuestra Virgen, tuvimos malas cosechas, hubo una serie de situaciones adversas en la comunidad. El sentir y la cotidianidad de las comunidades con sus enlaces sacros es algo muy importante y las personas que sustraen esto ni siquiera pueden pensar lo que puede cambiar la vida de una comunidad cuando les hacen un robo de ese tipo, ¿no? Sí, porque no solo es una obra de arte ni un bien cultural, sino es un objeto de culto que tiene un significado para toda una población. Supuesto. Sí, y que está enlazada con la vida diaria de las personas. Claro, y un poco esto que decías al principio, ¿no? Sobre el patrimonio cultural formando parte de tu propia identidad. Y bueno, es interesantísimo ver la enorme cantidad de frentes que están ustedes atendiendo. Para hacer este trabajo, ¿cómo funciona la coordinación? ¿Qué áreas la integran? ¿Cuáles son sus estrategias? Bueno, la coordinación, repitamos, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Sí, estamos platicando con Lilia Rivero Weber, quien es precisamente la coordinadora. Muy bien, pues nos conformamos de esta manera. Yo como Coordinadora Nacional de Conservación soy el eje de vinculación, el eje de gestión que analiza y prepara los programas para hacer una mejor aplicación tanto de los recursos como de los resultados y de los programas a seguir. Entonces, de mi coordinación, de mi figura de coordinadora se desprende ya 2 direcciones, que es la Dirección de Conservación e Investigación y la Dirección de Educación Social para la Conservación. En la primera, en la Dirección de Conservación e Investigación, tenemos el trabajo técnico y el trabajo de investigación aplicada a la conservación del patrimonio cultural, en donde se trabaja tanto en los talleres de la coordinación, como les explicaba, tenemos talleres de conservación de textiles, de esculturas, de pintura de caballete, de material arqueológico en condiciones muy adversas, como es la madera húmeda, por ejemplo, ¿no? Todo el área de diversidad cultural que podría aplicar desde las recuperaciones, como en el caso del reciente mamut que escucharon, ¿no? Como los implementos líticos de material metálico, todo lo que sea la diversidad arqueológica o histórica, más todo lo que en algún momento se denominó las artes mayores, todo está contemplado dentro de los talleres de conservación. Pero al mismo tiempo tenemos proyectos de restauración in situ.
en los espacios que tienen bienes culturales en necesidad de conservación. Para esto se han marcado prioridades de atención, porque nuestro patrimonio cultural es tan amplio y tan rico que tenemos que ser muy metodológicos para poder dar una atención adecuada, ¿no? La prioridad número 1 son obras en riesgo, evidentemente. Si hay algún riesgo de pérdida de ese patrimonio, inmediatamente se implementa un plan de emergencia, ¿no? Lo mismo en el caso de que haya un desastre, nos integramos con la Coordinación Nacional de Centros INAH para la implementación del PREVINA, del programa de prevención, ¿no? O sea, hay sí constantemente una vinculación. Entonces, en esta dirección de conservación e investigación hacemos todo lo que implica el proceso de restauración y conservación y restauración, si lo hacemos en orden, y la conservación in situ, con grandes proyectos, como les comenté, en el Museo de Zacatecas apoyamos con la escalera regia, con la restauración de la escalera regia, todo en Guadalupe, sí, todo lo que fue las pinturas que están en el claustro bajo. Hemos estado trabajando en los conventos de la Mixteca Alta, que este es un proyecto que tiene muchos años, ¿no? Que se empezó desde los 80s, 90s con el mismo Instituto Getty, y que ahora ya va dando conclusión después de el esfuerzo de varias gestiones y de los colegas. Tenemos una interacción hasta en las comunidades más alejadas que ustedes pudieran pensar, ¿no? En las que el acceso es complicado, ¿no? Como el caso de Santa María Acapulco, en donde un rayo quemó el techo que era de madera y causó severos daños a una iglesia en donde la comunidad es casi aún es una comunidad indígena casi aún con tradiciones prehispánicas, ¿no? Entonces es el proceso de conservación material más al mismo tiempo con la otra dirección de educación social para la conservación, toda la parte de apropiación patrimonial, de conocimiento de lo que es el patrimonio cultural, de lo que son los bienes culturales, no solamente con la importancia que en un momento dado tal vez una comunidad le dé como un objeto sacro, sino aparte la importancia que tiene como un elemento histórico que en un momento dado fue elaborado por un grupo que también tiene una representación dentro de cada una de las comunidades, ¿no? ¿Cómo trabajan con las comunidades para interactuar con la gente, para sembrar semilla también de conciencia, de conservación del patrimonio? Bueno, es un proceso no solo muy interesante, sino yo creo que ninguno de mis colegas de la coordinación lo diría de otra manera. Creo que es un proceso que nos llena de conocimiento al mismo tiempo, es un traspaso de conocimiento de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, y siempre el resultado que nos deja es de una gran satisfacción. Hay diferentes cursos que tiene preparada la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Son cursos que están dedicados tanto a infantes, ¿no? A niños, a personas ya de una edad adolescente, entre estudiantes de secundaria, a los mismos migrantes, podríamos decirlo en un momento dado, y a las personas encargadas en algún momento de los espacios religiosos, ¿no? Mayordomías, a los mismos párrocos. Entonces, se tienen diferentes cursos preparados para trabajar con las comunidades, dependiendo del tipo de comunidad. Si es una comunidad indígena, si es una comunidad que representa un patronato, una mayordomía, o sea, el diferente tipo de grupos sociales, se implementa el curso para cada actor social que tenemos como vinculante. De hecho, tenemos varias asociaciones coadyuvantes del instituto que ya tienen conformados sus patronatos, entonces a través de ellos también logramos en muchos casos implementar cursos, conferencias, socializar los trabajos que estamos haciendo in situ, ¿no? Por lo general, cuando se abre un proceso de conservación o proyectos integrales de conservación en las comunidades, es de la mano de las comunidades, es siempre socializado con ellas, y en el mismo momento en que se abre el proyecto, por lo general, se integra parte de la comunidad a ayudarnos en los procesos que son
donde no hay no hay riesgo de que intervengan. Hay muchos procesos en donde ellos nos pueden ayudar, y ellos en algún momento forman parte de nuestros equipos en los diferentes espacios de la República, y se convierten en nuestros mejores custodios del patrimonio cultural. Claro. Cuando nosotros nos vamos, ¿no? Son nuestro apoyo, tanto presentes como ausentes nosotros, y cuando a veces ellos ven que hay alguna situación que no es del todo como la conocieron cuando estuvo presente el instituto en el momento en que se dio el proyecto, por lo general nos dan aviso y podemos regresar. Ahora, aquí lo ideal es que también ellos se quedan como de alguna manera monitores de la preservación de los espacios, aunque es obligación de nosotros estar dando un monitoreo a las áreas ya conservadas para que no vuelvan a deteriorarse y no tenga uno que volver a ejercer recursos en espacios ya restaurados, ¿no? Nos hablabas, perdón, querías decir algo. Adelante. Nos hablabas hace un momento de Previna. Podríamos abundar sobre esto. ¿Qué es Previna? ¿Qué es este programa? ¿Cuándo actúa? Claro, pues como antecedente podríamos decir que a raíz del terrible terremoto que tuvimos en el 85 y las consecuencias que él tuvo, México nunca fue igual, ¿no? Entonces, evidentemente se implementó primero lo que fue el programa de riesgos para los seres humanos, evidentemente, ¿no? Con la Senaproc. Pero el instituto también, como el espacio federal que tiene bajo su custodia conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural, al mismo tiempo también creó un programa de prevención o de apoyo a situaciones de desastre por huracanes o por cualquier elemento de la naturaleza o por situaciones humanas, ¿no? Entonces, este programa tiene diferentes fases que se abordan dependiendo del caso, ¿no? Evidentemente también debe de haber un proceso previo de análisis de las zonas de riesgo. O sea, es muy importante tener un mapeo de cuáles son las zonas de riesgo. Sabemos, por ejemplo, bien que Veracruz, que Tabasco son zonas que pueden tener inundaciones como apenas las vimos, ¿no? Con áreas que son patrimonio. Cuando la Cotalpan hace unos años, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente tenemos que tener mapeado cuáles son las zonas de riesgo por situaciones naturales, por desastres naturales, y al mismo tiempo poder tener implementadas las diferentes fases de actuación en el caso que se dé una situación por factores climáticos que no puede el ser humano evitar, evidentemente, ¿no? Entonces, en el momento en que se dan estas situaciones, se implementa el sistema emergente de auxilio que se enlaza con el centro INA correspondiente donde se haya dado el desastre, y evidentemente con las áreas de actuación por parte de autoridades, ¿no? En esos casos lo que es interesante es que la población civil siempre se une, ¿no? Y la respuesta siempre es, en el caso de México, de una unión más allá de lo que uno pudiera pensar y de un apoyo para poder rescatar de la manera más adecuada, evidentemente primero la integridad de las personas y después nuestro patrimonio cultural para no perder lo que implica. No solo porque a través de ese patrimonio cultural también viven las comunidades, ¿no? En el caso de los sitios patrimonio de la humanidad se les denomina las comunidades anfitrionas, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente no podemos permitir, no solo por la relevancia o por el gran valor universal que tienen los espacios, sino porque aparte es la vida, es la cotidianidad de las personas que ahí habitan, ¿no? Entonces, se implementan las fases de recuperación, se implementan las fases de conservación y restauración de los elementos dañados, y creo que aún más importante es la fase a posteriori, en la que cuando a veces aún con la recuperación la dinámica de la vida diaria de esas comunidades cambia, de alguna manera poder seguir dando un acompañamiento y apoyar, en ese caso también lo deben de hacer las otras instancias, para que las comunidades no vean sustancialmente
deteriorada la forma de vida que tenían previo al desastre, ¿no? Eso es básico. Y en ese sentido, creo que está en el programa Previna, que es un documento escrito y que todos los espacios del instituto y los centros SINAH lo tienen bien determinado cada una de las fases que tenemos que seguir en caso de una contingencia, en caso de un desastre, y cómo cada coordinación se enlaza con ese programa para poder dar una actuación apropiada, ¿no? Y esto también trabaja con instancias fuera del INAH, o sea, puede ser instancias federales, el Ejército, CENAPRED, sí, claro, sí. autoridades Sí. municipales, Sí. estatales, ya. Sí, sí, sí. Sí, porque finalmente, pues en el momento de emergencia entran todos al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente nosotros esperamos el momento en que podemos accesar. Primero, evidentemente, lo que tiene Claro, lo más urgente. que atenderse es a la comunidad que está sufriendo la situación, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en los 21 de marzo está contemplado en el Previna, de cuando va la gente a cargarse de energía, las pirámides y todo esto. Bueno, eso está Es contemplado más bien en los planes de manejo de cada sitio arqueológico, ¿no? Ah, ya. Cada sitio arqueológico tiene una configuración muy particular, tanto por el espacio como por la relevancia o por la afluencia, dependiendo de lo que, como bien dices, de lo que representa para cada grupo también de asistencia, ¿no? Hay gente que como bien dice, se visten todos de blanco y van a recargar energía. Entonces, sí, los planes de manejo tienen que contemplar la capacidad de carga de personas en ese tipo de días pico y verificar que todo esté en orden, tanto para el patrimonio cultural como para las personas que confluyen en él y que no vaya a haber ningún daño para nadie, ¿no? Entonces, sí, el instituto, después de 70 años de ser un espacio de protección y de conservación cultural, pues evidentemente tiene una experiencia que nos ayuda a poder de alguna manera depurar los programas a través de la propia experiencia y tener un resultado más adecuado. Hemos estado, por ejemplo, últimamente trabajando en lo que son las cubiertas en contextos arqueológicos, las cubiertas de protección arquitectónicas en contextos arqueológicos, para también ya tener un procedimiento en el que podamos actuar en la protección de estos bienes culturales, pero sin afectar a la visual del espacio. Antes se hacía de una manera emergente para ya no dañar los elementos, pero pues después lo que se pone temporal muchas veces se queda lo temporal definitivo, ¿no? Entonces hemos estado tratando y creo que hemos tenido un buen resultado de vincular todas las áreas sustantivas, trabajar en equipo y empezar a poder dar lineamientos y normatividades o simplemente manuales de acercamiento a ciertas problemáticas que pudieran dar un mejor resultado, ¿no? En el caso de este taller de cubiertas ya salió la primera publicación el año pasado y lo trabajamos de la mano con World's Monument Fund y con Fomento Cultural Banamex. Entonces las publicaciones se hicieron tanto en impreso como en digital, entonces están al acceso de todos los arqueólogos, de todos los arquitectos, de todas las personas que en un momento dado tengan la necesidad de hacer la planeación de un proceso de protección. Y ahí viene la disertación de un gran número de arqueólogos que tienen experiencia en eso, de conservadores, de ingenieros, porque finalmente muchas veces eso es una situación también, no muchas, sino, o sea, tiene que ser integral, tiene que estar diseñado por todas las disciplinas para que lleve lo necesario. Y el segundo taller lo compartimos con Perú, o sea, tuvo tanto éxito el primero que el segundo, que iba yo a implementar en noviembre en febrero, perdón, de este año. En noviembre Perú decidió hacer uno y nos comunicamos y consideramos que tal vez no era muy lógico hacer dos talleres y a lo mejor yo quitarle la afluencia al taller de Perú y él quitarme parte a mí. Entonces nos conjuntamos de una manera sensacional. Francia también aportó dinero en ese caso. Y hicimos un segundo taller internacional de cubiertas con un éxito
verdaderamente impactante. La publicación está por salir y ya el tercer taller de cubiertas, ya Guatemala pidió ser el país que lo implemente. Entonces, a raíz de una idea de nuestro director en el que decía, es importante que empecemos a unificar las cubiertas. Vas a un sitio y ves una, vas a otro sitio y ves otra. Y cada quien de alguna manera diseña lo que cree que en ese momento es. Y tenemos una diversidad de cubiertas. Lo ideal sería ya dar lineamientos, ¿no? Dar una norma para que se empiece a construir, no igual todo, porque tampoco debe de ser igual, sino que esté ya bien, más analizado, más determinado. Y esa idea que en un momento dado era para México, ahora ya es una idea internacional que de hecho ya están empezando los países a decir yo quiero ser el siguiente, ¿no? Entonces lo estamos haciendo cada 2 años para que nos dé tiempo de poder dar un seguimiento a lo estudiado en el taller anterior y hacer algunas implementaciones, ver resultados para que en el siguiente se pueda seguir analizando y seguir avanzando en torno a eso, ¿no? Y ahora lo que también comentamos es que sería ideal hacerlo también en contextos históricos, ¿no? Es solamente en contextos arqueológicos, pero bueno, es muy importante también hacer esa disertación y toda esa discusión que es muy rica en espacios históricos. Lo interesante de todo esto es cómo se pone el énfasis en prever, en planear, claro, en dar condiciones de funcionamiento para que el patrimonio cultural esté bien protegido y estén previstas todas las contingencias, ¿no? Lo que decías de las bodegas, ahora este tipo de trabajos. Y bueno, esto que estás mencionando sobre la colaboración internacional, me gustaría que nos hablaras un poco de esto en cuanto a la restauración y el cuidado del patrimonio cultural. Hay criterios internacionales, hay expertos en todo el mundo, hay técnicas que se han utilizado en un país y que después son muy útiles en otro. ¿Cómo la coordinación pues entra, digamos, en estos procesos? Claro, sí, bueno, definitivamente que están las normas internacionales y las convenciones internacionales que nos marcan los lineamientos a todos los países que somos parte de cada una de las convenciones o cada uno de los espacios, ¿no? Evidentemente también la evaluación de las cartas internacionales que se dieron tal vez en los 60s, en los 70s, han hecho que ahora haya nuevas cartas de alguna manera internacionales que debido o determinada la evaluación a cierta cantidad de años y los resultados van mejorando evidentemente todos los mecanismos para la protección y conservación del patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora UNESCO nos marca que tenemos que llegar a la conservación preventiva, ¿no? Tal vez hace unos años se hablaba mucho de cómo conservar y de cómo restaurar, cuáles eran los criterios, y ya sabemos muy bien cómo hacerlo, pero ahora lo que queremos es ya no tener que llegar a hacerlo, que no se nos deteriore el patrimonio. Entonces, ahora vamos encaminados a la conservación preventiva, ¿no? Y todo esto es un proceso que ha ido madurándose, ya ha ido al paso del tiempo y de manera mundial, dando los resultados a través de las experiencias y de lo que se ha ido implementando por los grandes organismos asesores, ¿no? Algo muy importante y de lo que todos tenemos que trabajar es en lo que se denomina la creación de capacidades, ¿no? Tener los diferentes elementos para que en cada espacio patrimonial existan las capacidades necesarias para mantener ese espacio de manera óptima, ¿no? Entonces, para ello se determinan y se han creado diferentes cursos internacionales que los mismos organismos que asesoran, como es ICROM y COMOS, hacen este proceso de apoyo tanto, por ejemplo, a Patrimonio Mundial como a los diferentes grandes organismos para poder implementar estas capacidades y aumentar cuerpos preparados para poder atender de una manera adecuada la conservación del patrimonio cultural. En ese caso, por ejemplo, México es un país muy activo en ICROM. Yo soy consejera del Consejo de ICROM y estamos llevando desde el instituto
una base en América Latina para el seguimiento del programa latinoamericano, que implica la implementación de cursos en este criterio que en inglés se denomina Building Capacities, que son, por ejemplo, el curso de gestión de riesgos en caso de desastres, ¿no? O el curso de conservación de piedra, ¿no? Que se da en Roma, pero que ahora México está implementando el análisis y la dinámica y el estudio para recrear el curso que se da en Roma, pero con la problemática latinoamericana. En este caso estamos ahora estudiando el área maya, ¿no? Donde tenemos una problemática por el clima del sureste, evidentemente, ¿no? Este año ya implementamos también, se diseñó e implementamos en octubre el curso de conservación de papel con técnicas japonesas, más ya también el año pasado se diseñó para implementarlo a la problemática latinoamericana, ¿no? Es un curso que se da en Japón y que se implementa en Japón para la conservación de papel, pero trabajamos el año pasado con el Instituto Nacional de Conservación de Japón, con el monitor de ICROM que da el curso en Japón, y nuestra perito Mari Vander del taller de papel estuvo una semana completa, más todos los meses de trabajo del año pasado y de con más de 10 personas que ya habían tomado el curso de Japón, pero todas estas personas latinoamericanas, para hacer el análisis de la problemática que tenemos en Latinoamérica, hacer la preparación del curso a nuestra problemática, y se implementa por primera vez en América Latina ese curso ahora en octubre en nuestra coordinación. Cada cosa que cuentas dan ganas de decir, cuéntanoslo todo. Sigamos hablando solo de eso. A mí se me va la cabeza, ya pensé en un Previna en situación de guerra, por ejemplo, si está contemplado a nivel internacional. ¿Por qué uno piensa en sismos, incendios, inundaciones, vandalismo tal vez? Pero en situación de guerra. Por supuesto que está contemplado. Afortunadamente nosotros no hemos... No nos ha tocado, no nos toca, afortunadamente. Pero sí, por supuesto, estos grandes organismos internacionales lo tienen contemplado. Inmediatamente entran después de que hay estas situaciones cruciales, como la pérdida que hubo terrible de patrimonio ahora en este gran bombardeo que hubo. De los Budas o la de... que ha habido tantos. En Irán se perdió una cantidad de patrimonio cultural. Entonces, no solamente es entrar al rescate del patrimonio cultural, sino al apoyo también de las comunidades que lo sufren, ¿no? Son una serie de tareas a nivel mundial que se dedican a hacer estos organismos internacionales. Estaba evidentemente hablando de UNESCO abrazado junto con todos nuestros colegas, y bueno, evidentemente ICOMOS y CROM, que es en donde yo estoy más vinculada, en el que la norma internacional y los lineamientos van definitivamente día a día siendo puestos en utilización, y aparte actualizados a situaciones nuevas que en un momento dado no existieron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros es interesante, y en alguna vez se comentó en un evento, toda la cultura que se crea ahora en la franja, en las franjas fronterizas, ¿no? Ajá. Que finalmente en algunos casos se critica mucho, pero decíamos es que no es criticable, simplemente ya es diferente. Una nueva cultura, es una nueva forma de vivir y de expresarse, porque estás viviendo en una situación en la que no vivimos los que estamos en el centro. Nos decías hace un rato, ¿no?, que en los cursos también se tienen contemplados, por ejemplo, los migrantes como receptores de algunos de los cursos hacia las comunidades. Entonces, en fin. Sí, es que de hecho no es en sí los migrantes que están allá, aunque también ya participamos en la primera feria del libro en español en Los Ángeles, donde Benito Taibo amablemente me invitó, y ahí también a mí la respuesta que hubo por parte de la gran comunidad mexicana que vive en Los Ángeles me conmovió muchísimo, ¿no? Claro, hicimos una presentación muy grande, muy bonita de lo que es nuestro gran patrimonio cultural, lo que es México como riqueza, no solamente en
cuestión de bienes culturales materiales, sino todo lo que es nuestra riqueza de patrimonio natural, nuestra riqueza gastronómica. Bueno, entonces, sí, acabando la conferencia, mucha gente se acercó a decir, ¿en qué ayudamos? O sea, nos encantaría nosotros desde aquí poder apoyar en lo que quieran para que la identidad de México se refuerce. No saben cómo extrañamos México, y México lo traemos en el corazón, ¿no? Y por otro lado, el problema que implica también para las comunidades en que hay espacios en que solamente tenemos mujeres y niños, ¿no? Porque los hombres no están, ¿no? Entonces, tratamos mucho de vincularnos y de incluirlos en nuestros procesos, como les comentaba, nuestros proyectos. En Yanguitlán, por ejemplo, tenemos mujeres que tienen más de 10 años trabajando con nosotros, mujeres de la comunidad, ¿no? Ahora en Cacaxtla, yo quedé verdaderamente impresionada con el proyecto que llevamos ahora en conjunto con la Coordinación de Arqueología, a través de un comité técnico multidisciplinario, en donde todo un grupo de mujeres nos están ayudando a hacer las mezclas de cal para la consolidación, porque hacen unas mezclas maravillosas, revuelven muy bien la cal con el material, y dicen, no, pues que nosotros le entramos con mucho gusto, nos encanta, y es un trabajo durísimo porque están paleando, en verdad. Le dije, no, bueno, van a acabar muy fuertes, cuadritos y todo, ¿no? ni quien les vaya a decir nada, ni quien les levante la voz. Pero en verdad a mí me fascina la respuesta de nuestra gente, de nuestros residentes de cada área, porque invariablemente están ahí con nosotros, ¿no? Acompañarnos en los procesos, en lo que nosotros les ofrezcamos. Eso es muy importante, ¿no? Estamos ya con 10 minutos, nos dicen, en esta conversación, y a mí me parece que tenemos que darle un espacio a hablar sobre el Proyecto Nacional de Conservación de Pintura Prehispánica. Lo has mencionado en algunos momentos de esta plática, pero creo que sería importante conocerlo más a fondo. Sí, claro que sí. Sí, podría yo decir que tal vez es el proyecto que debe de ser un modelo para seguir conformando nuestra coordinación con una dinámica de trabajo como la tiene este modelo del Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica. ¿Por qué? Primero, porque es a 10 años, entonces no depende su existencia de que esté o no esté un funcionario, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? La segunda razón que considero que es importante que se siga tomando el modelo de gestión es porque abraza todo lo necesario para poder llegar como fin último a la conservación preventiva, y porque en verdad logramos presencia nacional. Una coordinación nacional tiene que estar en todos los estados, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que a través del programa hemos empezado a recibir peticiones de las que menos podremos haber en un momento dado pensado que se quisieran anexar, y logramos finalmente ya en 2011 cerrar el modelo de gestión tal cual como está, y aún dentro de él con toda una posibilidad de la aplicación de nuevas tecnologías a la restauración, como me habías comentado, ¿no? Eso lo estamos trabajando con la Universidad de Florencia, todo lo que es la aplicación de la nanotecnología como una pequeña parte del gran Programa Nacional de Pintura Mural, porque al mismo tiempo nuestras propias restauradoras dicen, también vamos a implementar otras nuevas posibilidades de aplicación de otros materiales que hemos visto que en otros espacios están funcionando, y que el programa permite el hacer estos procesos de análisis, de diagnóstico, ¿no? De estudio para determinar si funciona, es apropiado para nosotros, para nuestro clima, porque finalmente en México en los 80s se aplicó indiscriminadamente el uso de polímeros sintéticos en la mayoría de nuestras pinturas murales prehispánicas. Con Bonampak. No, afortunadamente en Bonampak no lo tenemos.
porque era un proceso que se había aplicado en Italia, que de hecho se sigue aplicando. O sea, el material no es malo. Lo que pasa es que nuestra franja geoclimática es enorme, ¿no? Entonces podría funcionar en algunos espacios, pero en los espacios donde tenemos una humedad relativa alta no funciona, ¿no? Podría funcionar también con la misma conformación tecnológica de un fresco, pero cuando tenemos una pintura mural cuyo soporte o cuyo primera contacto es el barro o la tierra, pues es otra condición completamente diferente, ¿no? Y esa es nuestra gran riqueza cultural, que podemos encontrar una diversidad de aplicación pictórica en nuestros muros, que nos obliga a estar en la vanguardia tecnológica, nos obliga a estar de la mano con las instituciones que están haciendo todo este estudio de vanguardia tecnológica, y al mismo tiempo el poder implementar de los grandes proyectos los subproyectos que están ahora permitiéndonos abrir frentes de diagnóstico y de mapeo a nivel nacional de espacios que a lo mejor en un momento dado no hubiera habido la capacidad de gestión de los espacios pequeños, para decir que también se diagnostique este espacio pequeño, ¿no? Entonces, el programa nacional, dentro de su conformación, tiene la parte de abrazar el mapeo y el diagnóstico en las grandes franjas, tanto ahorita estamos trabajando, por ejemplo, en la costa oriental maya, pero también hemos apoyado, y ya también debe de desprenderse solito, a todo lo que es las representaciones rupestres, que en un momento dado era difícil conseguir un fondo para ellas. Dijimos, vénganse, no es pintura mural prehispánica, obviamente, pero las jalamos para que empiece a fortalecerse y ya solas se desprendan como un programa de atención de pintura, de representaciones gráficos rupestres, ¿no? Entonces, la idea es que se lleguen a conformar estos programas nacionales con esta visión de llegar a la conservación preventiva, pero en los diferentes rubros de trabajo de la coordinación, en donde se aplique. Evidentemente no puedes hacer una tabula rasa y decir que todo se maneja de la misma manera, ¿no? Pero sí hay algunas zonas en donde si lo aplicamos así sería muy, muy exitoso, como es en el caso de pintura rupestre. Considero que el mismo caso sería también en la aplicación del programa de atención a museos. En este caso hemos estado haciendo mucha conservación y restauración de colecciones museográficas. Ha sido un programa muy intenso de atención a las colecciones de los museos de Lina, pero también puede ya convertirse en un programa con diferentes fases, que no solo atienda la conservación y restauración, sino que ya pueda entrar en una fase igualmente de diagnóstico, de monitoreo, de supervisión de las áreas de bodegas, de planes grandes de conservación preventiva para museos, ¿no? Entonces creo que vamos en buen camino. Faltan evidentemente muchas cosas, y creo que mientras más hacemos, más nos damos cuenta de que hay muchas más cosas que se pueden ordenar y que se pueden integrar en una metodología que permita que la actuación de la coordinación sea más puntual, más eficaz y más ágil, sin desperdiciar tiempo y sin pensar cómo lo logro para que acepten mi tarjeta de proyectos, ¿no? O sea, si yo ya tengo los programas conformados con una tarjeta y con una apoyo, pues evidentemente ya está, ¿no? Porque un programa nacional tiene que tener la anuencia del director general, no es que se le ocurra a uno nada más, ¿no? Entonces, ya teniendo la anuencia, de alguna manera quedan asegurados ahorita por lo menos para 8 años más el Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica, ¿no? Entonces, yo considero que el próximo año deberán derivado de las experiencias de estos años, empezarse a conformar los demás programas que tengan la pertinencia con el modelo de gestión, y en el caso de que se determine que también se necesitan implementar otros modelos de gestión para otras problemáticas muy específicas de atención de patrimonio histórico, por ejemplo, pues los peritos creo que ya de alguna manera entienden cómo es este proceso de modelo y pueden empezar a implementar y a proponer otros programas de atención, ¿no? En el caso de la pintura mural prehispánica hay sitios como muy señalados, como muy destacados, piensa uno en Bonampak, en Cacaxtla, pero por lo que dices es muchísimo más amplio de lo que
de lo que tenemos presente cotidianamente. Sí. Sí, es mucho más amplio. De hecho, de mapeado y diagnosticado tenemos casi cerca de 1,400 metros cuadrados de pintura en 2 años. Interesante. Y de acción directa de conservación y restauración, 137 metros, que es mucho, ¿no? Diferente, evidentemente, en cada sitio. Por ejemplo, en el caso de Cholula, la pintura de los bebedores de pulque, sí, que es verdaderamente sensacional. La problemática yo ahorita creo que afortunadamente podría decir creo que la tenemos bastante controlada, era muy fuerte porque el pigmento está solo sobre el barro, entonces estaba cayendo. Entonces ahí sí el apoyo de la Universidad de Florencia fue muy importante. Logramos volver a consolidar y volver a colocar sobre su sustrato esta pintura. La restauradora que lo está trabajando, que es Dulce Grimaldi, ha hecho un trabajo magnífico. Lo mismo podríamos decir en Bonampak, donde está Edeorea, que ahí estamos siguiendo las indicaciones que nos dio la UNESCO desde 1964, que es la remoción de las capas de carbonato que se depositan sobre los murales, pero entre capa de carbonato y capa de carbonato también se depositan líquenes, se depositan algas, y entonces eso hace que se pierda la correcta apreciación. Entonces, en el momento en que hemos empezado a trabajarlo, ahora la posibilidad de apreciar las pinturas murales es verdaderamente magnífica, ¿no? Maravilla. Cada caso con una especificidad y una problemática en la que el restaurador tiene que hacer un estudio y un análisis previo a fondo y a conciencia para hacer el proceso adecuado de conservación, pero que finalmente ya no se tiene que preocupar para ver si el próximo año va o no a poder gestionar sus recursos. Sus recursos están protegidos ya por un buen rato, ¿no? Eso es como microcirugía, ¿no? Los carbonatos. Siento que cuando llegas al final ya empezó a salir de nuevo al principio. Bueno, de hecho se trabajan con fresas con punta de diamante y se trabaja de manera milimétrica. Sí. Estamos ya en el final de esta conversación y prácticamente el tiempo se nos ha acabado, pero yo quisiera preguntarte, Lilia Rivero Weber, si algo olvidamos preguntar, si algo quieres que destaquemos antes de concluir. Bueno, pues es que a mí ponme a hablar y no me paras. Porque pues hay muchas cosas interesantes de las cuales hablar. Creo que muy importante sería decir que tenemos ya un Consejo de Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles por destino del Instituto, del Director General. Creo que es un logro que hemos podido conseguir en este último periodo. Había un consejo interno, pero finalmente la problemática y las situaciones de conservación sí hacían muy necesario que existiera un consejo como lo es el Consejo de Arqueología, que tiene muchos años en el instituto y que es una gran autoridad dentro de la vida académica del instituto. En el caso de conservación no existía, ya lo tenemos, lo estamos trabajando, ya están las bases de operación, ya estamos implementando una serie de documentos que van a fortalecer de una manera sustancial la disciplina y el ejercicio de la conservación en México. Y por otro lado, comentarles que la Coordinación Nacional de Conservación, después de que se inauguró como centro de restauración en los 60s, gracias al apoyo de estos últimos años, ahora ya está completamente renovada. Se hizo toda la reestructuración de los talleres de conservación. Tenemos un edificio totalmente remodelado con las condiciones y con un muy buen equipamiento que todavía falta evidentemente complementar y completar porque son equipos muy costosos, pero por lo pronto creo que en este momento somos el primer centro que cuenta con un equipo de anoxia, que es la desinfección por un método en el que no hay aire. Entonces
es inocuo, no contaminamos, somos verdes. Anoxia, anoxia, sí, y aparte no solamente nos funciona para desinfectar, sino que también es un equipo que ayuda a la conservación de los espacios cuando son procesos muy largos de restauración. Si se dejan las piezas ya trabajadas dentro de estas, se hacen unas bolsas de plástico en donde se inyecta el nitrógeno, se hace un medio libre de cualquier situación que pudiera deteriorar, entonces se conservan las piezas, ¿no? Esto es algo que se está usando a nivel mundial en muchos de los museos del mundo. Podría yo mencionar que hay un gran equipo de anoxia en el Vaticano, en el Museo de Berlín, en varios museos. Entonces nosotros ahora aquí hemos estrenado junto con nuestras instalaciones este interesante equipo de conservación y de desinfectación, que aparte no causa daños en el ambiente. Sí. Pues con esto concluimos, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Lilia Rivero Weber, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, por toda tu plática, el compartir los conocimientos y tu amable plática. Muchas gracias. Y ahora sí que extensivo al equipo que está trabajando en la coordinación, que realmente están haciendo cosas muy importantes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Bien, estuvimos con ustedes Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales, Gerardo Noriega, Ulises Gama, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack. Gracias, Lilia Rivero, de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.